Hola, soy Carmen Rivera de Puerto Rico Massage and Bodywork Institute y este es el segundo módulo del curso Kinesiología Estructural. Vamos a cubrir los movimientos de la cabeza. ¿Cuáles son los movimientos que hacemos con nuestra cabeza? Todos los movimientos articulares tienen nombres anatómicos específicos. Cuando hablamos en términos terapéuticos o llenamos una hoja de evaluación de un cliente, no podemos escribir "el cliente no vira la cabeza". Esta descripción es imprecisa y causaría confusión. Por eso necesitamos aprender el lenguaje anatómico correcto. El movimiento de la cabeza en donde el mentón se acerca al pecho se llama flexión. Parte de esta flexión ocurre en las vértebras cervicales, o sea, en el cuello. El movimiento de la cabeza hacia atrás, como cuando miramos al cielo, se llama extensión. Parte de la extensión ocurre también en las vértebras cervicales. Tanto la flexión y la extensión de la cabeza ocurren en el plano sagital, es decir, en el plano que corta la línea media del cuerpo. El movimiento de la cabeza que hacemos cuando acercamos las orejas al hombro se llama flexión lateral. Cuando nos referimos a la flexión lateral, tenemos que especificar si es a la derecha o a la izquierda. La flexión lateral ocurre en el plano coronal. Para apreciar este movimiento, tenemos que ubicarnos de frente a nuestro cliente o posterior a él. El movimiento giratorio de la cabeza, como cuando queremos decir un no, se llama rotación. También tenemos que especificar en rotación cuando nos referimos a la rotación a la derecha o a la izquierda. Este movimiento ocurre en el plano transversal, o sea, en el plano que nos corta horizontalmente. ¿En cuáles articulaciones ocurren estos movimientos? La flexión y la extensión de la cabeza ocurre en las articulaciones intervertebrales y también en la articulación atlanto-occipital. Esta es la articulación entre los huesos atlas o C1 y el hueso occipital o la placa craneal que forma la base del cráneo. Entre la faceta superior de atlas y los cóndilos del occipital se mece la cabeza en flexión y extensión. La rotación de la cabeza ocurre en la articulación atlas axial. Atlas es C1 y axis es C2. La apófisis o proceso odontoide es este piquito que tiene axis, el cual sirve de eje de rotación a atlas. De ahí es que viene el nombre de axis, que significa eje. La flexión lateral del cuello ocurre en las articulaciones interfacetarias de las vértebras cervicales. Estas articulaciones están entre las facetas inferiores de las vértebras y las facetas superiores. Veamos ahora cuáles son los músculos que producen estos movimientos. La extensión de la cabeza es producida por los músculos localizados en la parte posterior del cuello. Estos músculos, cuando se acortan, alan la parte posterior de la cabeza hacia abajo. Los principales son semiespinalis,
splenius capitis, levator scapula y trapecio superior. Más profundo a todos ellos están los suboccipitales, los cuales también facilitan la extensión. En la flexión son los músculos anteriores en el área del cuello los que trabajan. El principal de estos es el esternocleidomastoideo, pero también y más profundos están el longus colli y el longus capitis. La flexión y extensión son movimientos opuestos. En flexión, los músculos anteriores en el cuello son sinergistas, pues se contraen para producir el movimiento, mientras que los músculos posteriores se estiran cuando se produce el movimiento, por lo tanto son los antagonistas. En extensión tenemos lo opuesto. Los músculos que se contraen o sinergistas son los que están en la parte posterior, mientras que los que se estiran o los antagonistas están localizados en la parte anterior. Aquí los tienes en forma de lista. Los sinergistas de la flexión, el esternocleidomastoideo, el longus capiti y colli, son los antagonistas de la extensión. Los sinergistas de la extensión, trapecio superior, semiespinalis, splenius capitis y los suboccipitales, son los antagonistas en la flexión. Para que ocurra la flexión lateral de la cabeza, tiene que contraerse los músculos de un lado del cuello solamente. La sinergia entre los músculos posteriores y anteriores de un mismo lado hacen que el movimiento sea recto hacia ese lado. La dominancia de algún músculo en particular, sea anterior o posterior, crearía variaciones en el ángulo del movimiento. En la parte posterior tenemos al semiespinalis, al splenius capitis y cervicis, y en la parte anterior tenemos al esternocleidomastoideo y al trapecio superior. Profundos tenemos a los escalenos. La flexión lateral a la derecha y a la izquierda son movimientos opuestos, mientras que los músculos de un lado producen el movimiento o flexión lateral hacia ese mismo lado, los músculos del lado opuesto se estiran. Por lo tanto, los del mismo lado son los sinergistas y los del lado opuesto son los antagonistas. Fíjate en los sinergistas y en los antagonistas en la flexión lateral de la cabeza. Son los mismos. Aquí el truco es que los sinergistas son los del mismo lado al movimiento y los antagonistas son los del lado opuesto. La producción del movimiento de rotación de la cabeza es el más complicado de entender. El splenio capiti y el splenio cervicis, al contraerse, alan el proceso mastoide y el proceso transverso de C1 posteriormente. Por lo tanto, hacen que la cabeza gire hacia el mismo lado. Los del lado derecho del cuello harían la rotación hacia la derecha. O sea, este personaje
estaría mirando hacia su lado derecho. Los del lado izquierdo, que no están aquí dibujados, harían la rotación hacia el lado izquierdo, o sea, la cabeza miraría hacia la izquierda. El esternocleidomastoideo ala el proceso mastoide anteriormente, por lo tanto, hace rotar la cabeza hacia el lado opuesto. Es decir, este esternocleidomastoideo que está en el lado derecho hace que nuestro personaje mire hacia su lado izquierdo. La rotación a la derecha y a la izquierda son movimientos opuestos. El esternocleidomastoideo del lado opuesto se contrae, es el sinergista, mientras que el del mismo lado hacia donde se gira la cabeza se estira, así que es el antagonista. Los esplenios del mismo lado hacia donde se contrae son sinergistas. Aquí en este dibujo no se están viendo porque están en la parte posterior, así que por eso están con una línea entrecortada. Mientras que los del lado opuesto son los sinergistas. Poniendo ambos músculos juntos, los sinergistas de la rotación de la cabeza son el esternocleidomastoideo del lado opuesto y el esplenio del mismo lado. Vamos a contestar las preguntas de repaso. ¿Cuáles son los movimientos que hacemos con la cabeza? ¿En cuál articulación ocurre la rotación de la cabeza? ¿Qué músculos son sinergistas en la flexión lateral de la cabeza? ¿Qué músculos son antagonistas en la rotación de la cabeza hacia el lado izquierdo? ¿Cuáles son los músculos antagonistas en la flexión lateral de la cabeza? Contesten todas las preguntas y nos vemos en Kinesiología 3.